Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1, y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia, y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho, mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La reprimen. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no cree en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios, y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da, y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien, ¿y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno.
El hombre en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios, y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir. Y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas. Y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice, tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá, antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga, entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué?
hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto, ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá, nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga, bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos, quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido, y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, se pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho,
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él?
y debería estar dispuesto de forma valiente, cortés y con gozo a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo lo que dice la Biblia. Sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos: no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice: bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1, y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia, y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice: no creo en Dios. De hecho, es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho: mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté: ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la reprimen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no cree en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios, y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da, y usted resolverá: ¿es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco?
Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno. El hombre, en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios. Y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir. Y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas. Y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo.
sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice: tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá: antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga: entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué? ¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto: ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá: nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga: bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos: quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido, y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá: un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, se pregunta: ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado.
porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no.
Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él? Y debería estar dispuesto de forma valiente, cortés y con gozo a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí creo lo que dice la Biblia. Sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1, y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia, y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho, mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La reprimen. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no creen en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno. El hombre, en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente,
que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios, y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir, y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas, y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice, tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá, antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga, entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué? ¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto, ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá, nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga, bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos,
quiero que se sienten a esperar en Jerusalén hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido, y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, si pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro
edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él? Y debería estar dispuesto, de forma valiente, cortés y con gozo, a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo lo que dice la Biblia. Sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no. Eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1
y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la reprimen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no cree en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno. El hombre, en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá,
Eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento. Vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios, y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir, y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas, y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice, tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá, antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga, entonces no creeré en Dios. Hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué? ¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto, ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí.
Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá, nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga, bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos, quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido, y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, se pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido.
Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él? Y debería estar dispuesto, de forma valiente, cortés y con gozo, a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo lo que dice la Biblia. Sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora,
Puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.